Hola hermanos, amigos, amada iglesia del Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar meditando en una palabra hermosa, hermosa, muy hermosa, como toda la palabra de Dios que nos enseña, que sea Él dándonos sabiduría, inteligencia, conocimiento de Él y de su palabra a cada uno de nosotros en este día. Y hoy vamos a meditar sobre una palabra hermosa, como ya les dije, y es que durante estos días algunos de ustedes me han preguntado, es que yo quiero, me han dicho, ¿cómo hago para que Dios me use? Y dicen, y es que yo quiero servir a Dios y yo quiero que Dios use mi vida y yo quiero servir a Dios y yo quiero. Pero hoy vamos a conocer por la palabra cuándo nosotros vamos a empezar a dar frutos y cuándo Dios va a empezar a usar nuestra vida, en qué momento, en qué tiempo, si se trata de edad, si se trata de tiempo en el Evangelio. Vamos a ver, vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe eh, de esto tan hermoso, porque sí que es muy importante que en nuestro corazón esté ese anhelo por servir a Dios, por rendir nuestra vida al Señor, pero vamos a ver los tiempos y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para usar nuestras vidas. Y vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo 33. Dice así: la presencia de Dios la presencia de Dios prometida. Es que la letra está chiquita. Dice: el Señor dijo a Moisés: anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Dice: vosotros sois pueblos de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar mi gloria delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y esta palabra es muy hermosa, aquí hay muchas enseñanzas, esta palabra es muy, muy profunda, pero hoy vamos a hablar solo un poco acerca de esta pregunta que nos hemos hecho: ¿cuándo Dios usa mi vida? ¿O por qué Dios no ha usado mi vida? ¿O cómo hago yo para que Dios use mi vida? Y bueno, lo primero que nosotros necesitamos hacer es saber cuáles son las intenciones de nuestro corazón, tener nuestro corazón delante de Dios y saber cuáles son las intenciones por las cuales queremos servir a Dios, ya que muchas veces queremos como forzarnos a dar un fruto en ese sentido para Dios, porque la gente dice que si no hay un fruto de esos, entonces bueno, cualquier cosa, cualquier exigencia, entonces simplemente queremos hacer para que la gente vea que sí tenemos un fruto. Entonces primero debemos poner nuestro corazón en las manos de Dios para que sea el Señor mostrándonos el por qué tenemos ese anhelo de que Él nos use de alguna manera. Pero lo que quiero enfocarme en este día es en lo realmente importante, y es que cuando Moisés, aquí vemos esta palabra, y desde antes cuando nosotros leemos cómo Dios llama a Moisés, cómo Dios le hace un encargo a Moisés muy especial de liberar a su pueblo, de libertar a su pueblo y de llevarlo a la tierra prometida, vemos que Moisés está andando en el propósito de Dios. Moisés está siendo usado por Dios en algo muy grande que Dios hizo con su pueblo, pero llega un momento en que Dios dice: no voy a ir con ustedes, voy a mandar un ángel, voy a mandar a mi ángel que vaya delante de ustedes, yo no voy con ustedes. Y Moisés dice: no, si tú no vas conmigo, yo no nos saques de aquí, yo no quiero ir sin ti. Y vemos cómo Moisés tiene una relación tan profunda con Dios, una relación tan, como dice aquí, él hablaba de cara a cara con Dios, como quien habla con su amigo de frente. Y lo importante en Moisés siempre fue la dependencia de Dios. Vemos cómo él estaba siempre en la presencia de Dios, siempre estaba buscando la presencia de Dios, porque él desde el principio conoció sus incapacidades. Cuando el Señor lo llamó y le dijo: tú vas a hacer esto, él dijo: Señor, yo no sé hablar, Señor, yo no soy capaz, manda a alguien que sí sea capaz. Cuando Moisés reconoció sus incapacidades, entonces ahí reconoció que necesitaba ser dependiente de Dios. Y una de las cosas muy importantes antes de que nosotros seamos usados por Dios es que nosotros tengamos el conocimiento pleno, la conciencia plena de que necesitamos ser plenamente dependientes de Dios, como lo hizo Moisés, ya que Moisés reconocía sus incapacidades. Nosotros cada día debemos estar yendo a la presencia de Dios, como dice aquí, que Moisés puso el tabernáculo fuera del campamento, para que todo aquel que quisiera buscar a Dios tuviera que salir del campamento. Y eso nos habla a nosotros de eso, de la necesidad que nosotros tenemos de ir a ese lugar secreto donde nos encontramos día a día con el Señor, donde el Señor día a día nos va a mostrar
No solo en qué nos va a usar o cómo nos va a usar o qué quiere que hagamos para Él, sino donde Él nos va a mostrar nosotros quiénes somos, donde Él nos va a mostrar nuestras tinieblas que hay en nosotros, porque todos los días el Señor nos va a hablar y nos va a decir, mira, esto no está bien, esto no está bien, y el Señor va a empezar a encaminarnos, a llevarnos por ese camino, porque hay algo que nosotros debemos tener muy claro y es que antes de cualquier cosa, de que seamos cristianos para buenas obras o para que Dios nos use, nosotros debemos tener muy claro que nuestro objetivo principal es la vida eterna, que nuestra esperanza es la vida eterna y la vida eterna está en Cristo y el que nosotros seamos usados no quiere decir que nosotros estemos en la perfecta voluntad de Dios y que seamos plenamente salvos. El ser usados no es un indicativo de que nosotros estamos andando bien con el Señor, ya que si vemos, por ejemplo, con Balaam, cómo pasó que Dios usó hasta un animal, un asna, para hablar al profeta que se había revelado y el ser usados. En la Biblia varias personas fueron usadas aún cuando no andaban con Dios, fueron usadas en un momento específico porque Dios necesitaba dar un mensaje específico a alguien, pero es importante que nosotros tengamos conciencia de eso, que el que Dios nos use a nosotros no indica que nuestra vida esté correctamente en Dios o que eso sea un fruto de que soy cristiano. Bueno, sí que lo es, pero no significa que si yo tengo esos frutos los demás van a ver que soy cristiano, no. Lo importante, por eso decía el mismo Cristo, decía, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, sino de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos, de que su nombre esté escrito en los cielos, de que nosotros tengamos la salvación, de que tengamos segura la vida eterna, y la vida eterna la tenemos segura en Dios. Pero entonces, ¿cuándo vamos a empezar a producir todos estos frutos? ¿Cuándo se van a empezar a producir estos frutos en nosotros? ¿Cuándo Dios va a empezar a usarnos? El tiempo lo determinamos de alguna manera nosotros, hasta algún punto. Y es que depende de qué tan maleables seamos nosotros, qué tan manejables, qué tan suaves seamos en las manos de Dios. Recuerden que nosotros, los seres humanos, somos hechos de barro. Nosotros somos como, vamos a ponerlo como la plastilina que nosotros le damos forma. También los que trabajan con barro, los alfareros, perdón, que me pica la nariz. Pero vamos a hacer de cuenta que nosotros somos como esos alfareros y los alfareros siempre van a necesitar un barro que sea suave, que tome la forma que nosotros queremos dar. Entonces cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y el Señor empieza a formarnos, hasta dice la Biblia en la historia del alfarero en Jeremías que a veces el alfarero tiene que romper la vasija de barro y el Señor a veces tiene que rompernos porque en nuestro caminar muchas veces, casi siempre, hemos tomado una forma no adecuada, una forma no correcta para Dios. Entonces Dios quiere devolvernos esa forma correcta. ¿Qué tiene que hacer? Desbaratarnos muchas veces, desbaratarnos y volvernos a formar, volvernos a armar. Entonces, cuando Dios necesita desbaratarnos para quitar todo lo malo, las impurezas que hay en nosotros, el tiempo que tome el armar y el desarmar y volver a armar esa pieza, que en ese caso somos nosotros, va a depender de nosotros, de qué tan suaves nosotros estemos delante de Él. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros la palabra de Dios nos habla, nos dice, nos exhorta, esa es la forma en cómo Dios empieza a darnos forma. ¿Qué tan suaves somos nosotros a la hora de escuchar la palabra? ¿Qué tan maleables, qué tan dispuestos estamos a tomar la forma que Dios quiere que tomemos a través de la palabra de Dios? Entonces eso determina mucho hasta cierto punto, como les digo, el tiempo. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque cuando vemos ya aquí donde habla de Josué, que dice que Josué nunca se apartó del tabernáculo. Josué siempre estuvo en el tabernáculo, él no iba a las tiendas, él se quedaba ahí, él siempre estaba con Moisés, él siempre iba con Moisés al monte y esperaba mientras Moisés subía a la parte más alta.
Josué siempre estaba en esa búsqueda de Dios, Josué siempre estaba en esa comunión con Dios, pero ahí sí ya no era el tiempo de Dios todavía. Por eso les digo, hasta cierto punto el tiempo depende de nosotros, hasta cierto punto. Ya de ahí en adelante el tiempo depende de Dios, de cuando nosotros estemos listos, de cuando sea el momento justo y adecuado. Vemos cómo Josué, el hijo de Nun, dice que era un muchacho, era joven, pero ya vemos cuando ya Moisés muere, cómo Dios ya lo llama, porque ya era el tiempo de él, ya estaba listo. Entonces, el crecimiento, necesitamos un crecimiento y el tiempo de ese crecimiento también lo determinamos nosotros. Recordemos que el crecimiento viene del aprendizaje de la palabra, estudiar, escudriñar la palabra, pasar tiempo con Dios en oración, en comunión, en ir y decirle, Señor, aquí estoy, mírame, muéstrame quién soy yo, cámbiame, hazme como tú. Pasar mucho tiempo con el Señor, eso hace que nosotros maduremos más rápido. Entre más tiempo nosotros estemos lejos del Señor, simplemente alimentándonos de lo que recibimos los domingos en la iglesia o los días que vamos a la iglesia, el crecimiento va a ser más lento. Pero entre más comamos, más nos alimentemos, entonces va a venir un crecimiento más acelerado, y necesitamos un crecimiento, ya que la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en el caso de servir a Dios, dice la Biblia que no un neófito. ¿Por qué no un neófito? Porque es importante que nosotros en esa presencia, en ese escudriñar, en esa presencia de Dios, y escudriñar y querer conocerlo, a nosotros se nos revele ese sacrificio de Cristo en la cruz, que es el fundamento del Evangelio es Cristo. Y necesitamos tener la certeza de qué pasó en esa cruz, porque yo no puedo enseñarle algo a alguien que yo no he aprendido. Es imposible que yo le enseñe a alguien algo que yo no he vivido, que yo no entiendo. Entonces es necesaria la comunión con el Señor para que venga ese entendimiento de lo que pasó en esa cruz, de la grandeza de esa obra, de que Dios dio todo en esa cruz a su Hijo Santo por nosotros, por ti, por mí, y que eso se nos sea revelado, porque no es lo mismo decirlo de boca que ya tenerlo escrito en el corazón, porque nosotros, eso es otra cosa, nosotros podemos estudiar mucho la palabra y llenar nuestra mente de mucha información, hasta memorizar toda la palabra de Dios, pero si esa palabra Dios no la escribe en la tabla del corazón como Él prometió, y no hay una visión y una conciencia de lo que está escrito, entonces simplemente vamos a ir pasando información. Y el ser usados por Dios es más que pasar información, es poder glorificar el nombre de Cristo, es poder ver cómo nuestras incapacidades no son en nuestras incapacidades nosotros no podríamos hacer lo que Dios hace cuando usa nuestras vidas. Entonces es muy importante ese entendimiento. Y en cuanto a lo que les digo del alimento, miren, el alimento es tan importante porque nosotros, como dice la palabra de Dios, como dice Cristo, que nosotros somos los pámpanos. Cristo es el árbol, nosotros somos las ramitas, y, y es Cristo quien nos alimenta, ¿sí? Entonces vamos a poner el ejemplo de una plantita. Una planta cuando nace no se esfuerza en dar fruto. Nunca vemos un árbol de mango cuando está así muy pequeñito con 2 o 3 hojitas que está esforzándose y diciendo, quiero dar un mango, quiero dar un mango, quiero dar... No. Cuando una plantita está sembrada, la plantita se ocupa de tomar los nutrientes, lo que necesita para ser grande, para ser fuerte, para poder tener la estatura perfecta, en la edad perfecta de dar un fruto. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos en dar un fruto, puede pasar como cuando venden plantitas que son muy chiquitas, y uno ve una plantita
así chiquitita con frutos y uno se sorprende, pero son frutos que no sirven. Son frutos que por fuera se ven muy lindos, pero no sirven para comer, porque por dentro están insípidos, simples o a veces están muy amargos. Y lo que hacen con esas plantitas es que hacen algo antinatural, digámoslo así, y es que las alimentan con otras cosas que no son las savias y los nutrientes que necesita recibir esa plantita, sino que les ponen unos injertos, hacen unos injertos de unas plantas con otras. He escuchado también incluso que a los tomates les ponen hormonas de pescado para que crezcan súper rápido, en tiempo récord y en una matica casi bebé. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos esforzamos a dar un fruto cuando no es el tiempo y cuando ese fruto no lo produce Dios en nosotros, entonces vamos a dar un fruto insípido y un fruto que no sirve de Dios. Es en nuestro caminar cuando Dios va a empezar a usar nuestras vidas, en lo que Él determine, porque Dios no está limitado a usarnos como nosotros querramos que nos use. Decirle, Señor, úsame en esto, yo quiero que me uses para esto. No, Dios tiene un plan determinado para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que esforzarnos. ¿Qué es lo importante de este mensaje de hoy? Lo importante no son ese tipo de frutos. Recuerda que el primer fruto que nosotros debemos dar como cristianos es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese fruto se produce en la presencia de Dios. Ese fruto lo produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. A medida que nosotros empezamos a ocuparnos más de nosotros, de nuestra vida con Dios, de crecer más en Él, de anhelarlo, de conocerlo, entonces ese fruto de que Dios nos use, de que hagamos cosas para Dios, viene ya de una forma natural, como el árbol de mango que les decía, que crece hasta su estatura ideal para dar fruto. Lo mismo pasa con nosotros, es exactamente igual. Por eso toda la creación de Dios lo glorifica, porque toda la creación hermosa de Dios nos enseña mucho en cuanto a nosotros y nuestra relación con Dios. Y lo más importante de este mensaje, repito, es conocer a Dios. Lo más importante no es que nosotros demos fruto, lo más importante es que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros disfrutemos a Dios, que nosotros anhelemos tanto a Dios que le digamos, Señor, yo no quiero hacer nada de lo que tú me digas si tú no vas conmigo. Señor, si tú no vas conmigo, déjame aquí sentada, que aquí me quedo. Porque lo más importante y la vida eterna consiste en eso, en que conozcan al único Dios verdadero y a Cristo quien Él envió. En eso consiste la vida eterna, no consiste en otra cosa, no consiste en frutos, no consiste en nada. Cuando nosotros nos dedicamos a conocerlo, a amarlo, a disfrutar de su amor, de su benignidad, de su bondad, de todo lo hermoso que Él tiene para nosotros, entonces viene de forma natural ese fruto que Él produce ya en nosotros. Así como, por ejemplo, en la historia del buen samaritano, Él iba por su camino y se encontró a esta persona herida y lo ayudó e hizo todo, y Dios usó esa vidita para recoger, sanar, cuidar a esa persona. Iba por su camino. Yo no creo que él haya dicho, bueno, me voy a ir por la calle a buscar heridos, a ver a quién ayudo y me encargo de él. No, son frutos que se producen cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Son frutos que se producen naturalmente en nosotros. Así que yo quiero invitarte en este día a que no te preocupes tanto por eso. Es bueno, sí, es bueno querer servir a Dios, es bueno querer ser usados por Dios, obviamente, como les dije al principio, teniendo el sentimiento de corazón correcto, teniendo el corazón correcto del por qué quiero que Dios use mi vida. Pero no es lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios. De eso se trata la vida eterna. Recuerden que este camino se trata de nuestra salvación, se trata de conservar nuestra vida eterna en Cristo, se trata de no apartarnos de Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Dios no podemos dar frutos, apartados de Cristo no podemos dar frutos, porque Él es la raíz que da la savia, las hojitas, a las ramitas que somos nosotros para poder producir los frutos que también los produce Él en nosotros. No somos nosotros los que
producimos fruto. Entonces, que tengamos en cuenta esta historia tan hermosa de Moisés, pero también de Josué, que no se apartaba del tabernáculo, estaba noche y día en la presencia del Señor. Eso también nos habla a nosotros de estar noche y día, no importa lo que estemos haciendo, pero sí obvio ir al tabernáculo, que es nuestro lugar secreto, nuestro lugar seguro en el Señor, la presencia de Dios, estar siempre en la presencia de Dios, pero tener nuestro tiempo diario con el Señor es muy importante, diario, si podemos en la mañana y en la noche, si podemos al mediodía, 7 veces al día, cuantas veces sea necesario que nosotros podamos buscar a Dios lo más que podamos. No significa que tengamos que dejar de trabajar y hacer nuestras cosas. Nosotros recordemos lo que dice Isaías, que el que su mente persevera en Él. Cuando nosotros perseveramos en pensar en Él, en meditar en su palabra, aún en medio de nuestro trabajo, aún en medio de la gente, que sepamos que estamos en completa comunicación con el Señor. Aparte, repito, de nuestro tiempo diario con Él, que es solo para Él. Así que espero, es el anhelo de mi corazón, que el Señor haya hablado hoy a tu vida, que el Señor haya traído luz a tu vida en este sentido, en este día, y que sea el Señor dándote espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, de su palabra, de su amor, de su gracia, y que sea Él revelándote ese sacrificio en la cruz, ese sacrificio hermoso que abrió un camino vivo a través de Cristo, a través de su carne, a esa misma presencia, a ese lugar hermoso donde podemos disfrutar y deleitarnos en la presencia de Dios. Recuerda lo que dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Así que en el nombre de Jesús, es el anhelo de mi corazón, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer cada día su hermoso rostro sobre tu vida, para que entonces puedas dar mucho fruto, para que entonces el Señor pueda usar tu vida grandemente y el Señor se glorifique ante todo, que sea el Señor glorificándose en tu vida a través de ti. Dios te bendiga.